Gracias, presidente. Esta tarde estamos aprobando una ley muy importante para el pueblo salvadoreño. Estamos aprobando una ley que es el fruto de una resolución de la Sala de lo Constitucional que nos mandató al órgano legislativo y al órgano ejecutivo que nos pusiéramos de acuerdo para poder aprobar esta ley. En efecto, hemos pasado casi 6 días reunidos día y noche para poder sacar esta ley. Han habido muchas discusiones, ha habido mucho diálogo, ha habido mucho entendimiento, por supuesto, también. Ha habido de todo, momentos tristes, momentos alegres, momentos que se perdieron posiciones, momentos que se ganaron posiciones. Pero al final, hoy le estamos entregando al pueblo salvadoreño el fruto de todo ese trabajo. Un trabajo bastante arduo, en el cual estuvieron representados altos funcionarios del Ejecutivo y por supuesto también la Comisión Política representada por todos los partidos políticos de esta Asamblea Legislativa. Al final, como producto de ese diálogo, como producto de ese entendimiento, hoy estamos entregando la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía. Con esta ley, por supuesto, buscamos establecer disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia por COVID-19 y el establecimiento de medidas para garantizar el derecho al trabajo que permitan la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas y administrativas en el sector público y privado en el marco de respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Queda claramente establecido en esta ley. Se establece cuarentena general. Yo creo que es importante que la cuarentena general que se está estableciendo llega hasta el día 8 de junio de este mismo año. Pero además, en esta misma ley, dejamos en el artículo respectivo, en el artículo 27, dejamos la responsabilidad que esta Asamblea Legislativa, habiendo ponderado la evolución de la pandemia que está afectando al Salvador y al mundo entero, y con base a consultas técnico-científicas que se puedan realizar, se podrá determinar que la cuarentena podrá llegar hasta el día 15 de julio del corriente año. ¿Qué significa esto? Significa que estamos dando cuarentena para que realmente los empleados del sector privado puedan comenzar a trabajar a partir del 8 de junio. Y los empleados del sector público a partir del día 15 de junio. Pero si esta Asamblea Legislativa considera que es importante, que no se está combatiendo, o no se están esperando, o no se están dando los resultados en cuanto a los casos de COVID-19, podrá perfectamente, esta ley lo autoriza, dar cuarentena hasta el día 15 de junio. Para que hasta el día 15 de junio entren a laborar de forma escalonada, en diferentes fases, porque creo que eso es importante, en diferentes fases, a través de 4 fases, entre a laborar tanto el sector público como el sector privado. Es importante decir que esta ley contempla varios aspectos. Contempla aspectos interesantes. Por ejemplo, lo primero que establece es la parte que tiene que ver
la competencia del Ministerio de Salud de coordinar, de dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de las posiciones estratégicas, planes y acciones de la presente ley. El Ministerio de Salud, de acuerdo a esta ley, deberá de elaborar un plan nacional de prevención, contención y respuesta a la pandemia por COVID-19, el cual deberá ejecutarse por todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, dependiendo de la evolución del comportamiento de la pandemia en fase. Así que creo que es importante decir que esta misma ley también autoriza a los hospitales privados para que puedan atender a ciudadanos que en un momento determinado puedan ser o puedan adquirir esta enfermedad. Igualmente, esta ley faculta al Ministerio de Hacienda para que pueda recibir donaciones en el marco de esta pandemia. Por supuesto, también garantiza que todas aquellas personas mayores de 60 años, todas aquellas personas con discapacidades, con enfermedades pulmonares crónicas, con aquellas enfermedades que atacan a los ciudadanos, especialmente en adultos mayores, puedan seguir estando en sus casas, que puedan seguir previniendo esta enfermedad estando en sus respectivos hogares. Esta ley también presenta aspectos importantes en el cual el gobierno, el Ministerio de Salud, debe de coordinar con las alcaldías para hacerle frente a esta pandemia. Se amplía en esta ley, por supuesto, que se puedan diferir los pagos hasta el mes de junio de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. También esta ley reconoce por supuesto la emergencia por COVID-19 en todo el territorio de la República por el plazo de 15 días, contados a partir de la vigencia de la misma. Por supuesto que al reconocer la emergencia por COVID-19 le permitirá al gobierno poder contratar de forma directa a todas las instituciones públicas que tengan relación con el COVID-19, podrán comprar medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos, además de productos relacionados con la prevención y el tratamiento clínico de la enfermedad. Creo que es importante destacar que en esta ley está dejando claramente especificado que habrán zonas llamadas zonas epidémicas. Estas zonas estarán establecidas en áreas geográficas específicas, dentro de barrios, colonias, cantones y caseríos. Se podrán hacer esos cercos. En el momento que se pueda ver que hay un brote en un barrio, perfectamente se podrán hacer esos cercos. Se podrán hacer cercos sanitarios en colonias, en cantones, igualmente en caseríos. Yo creo que es importante decir que la cuarentena que se está estableciendo en esta ley dice con toda claridad que debe de ser una cuarentena controlada y una cuarentena domiciliar. Yo creo que son aspectos novedosos que contempla esta ley. Ahora podrá haber cuarentena controlada cuando se cumpla en instalaciones designadas por el Ministerio de Salud. Y cuarentena domiciliar cuando realmente la persona que tenga la enfermedad se tenga que quedar en su casa. Hay aspectos importantes que resaltan justamente en esta ley que estamos planteando.
Se está planteando, por ejemplo, que durante la cuarentena todos los empleados públicos del sector del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial podrán, por supuesto, seguir movilizándose, podrán seguir haciendo sus funciones, las funciones con el personal mínimo que se requieran. Por supuesto, el tema de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar podrán perfectamente ir a poner sus denuncias. El derecho también que tiene que ver con los ciudadanos que están en los embolsones. Para el personal que labora en los medios de comunicación podrán tener movilidad. El sector agropecuario y trabajadores independientes del mismo sector podrán tener movilidad, que creo que es importante destacarlo en esta cuarentena. Contempla esta ley también, por supuesto, que habrán actividades, habrán productos y servicios que podrán ser permitidos. El transporte a domicilio de alimentos y productos farmacéuticos, los servicios médicos, las farmacias, los laboratorios clínicos, el transporte privado. Perfectamente todo esto va a poder desarrollarse mientras se esté dando justamente esta cuarentena. Creemos que es importante de verdad mencionar que deberán de tomarse medidas. Lo más importante que debemos de hablar es que debemos de tomar medidas de precaución. El gobierno ha estado hablando, por supuesto, de cuarentena estricta. Preguntamos muchas veces a los miembros del Ejecutivo de qué se trataba la cuarentena estricta. Nunca nos pudieron decir de qué se trataba. Una vez nos dijeron que se trataba de que fuera una cuarentena que se tuviera con mayor consenso. No sé si eso será una cuarentena más estricta. Nosotros les planteamos con toda claridad que lo que debemos de tener los salvadoreños son medidas sanitarias estrictas. En la medida que tengamos medidas sanitarias estrictas, por ejemplo, de quedarnos en nuestra casa. Es importante en esta época que va a durar la cuarentena, primero hasta el 8 de junio, y si esto no se ha mejorado hasta el 15, realmente que todos los salvadoreños nos mantengamos en casa. Que salgamos solo si es de verdad de urgente necesidad. Si tiene que ir a traer alimentos, si tiene que ir a la farmacia, si tiene que ir a un banco, si tiene que ir a auxiliar a un familiar. Deben de haber medidas estrictas. Todos los salvadoreños, todos sin excepción, debemos de tener esta mascarilla para protegernos. Debemos de lavarnos las manos. Eso es importante. Frecuentemente hacerlo a cada momento. Mantener el distanciamiento, 2 metros mínimo. De esa forma vamos a evitar contagiarnos y vamos a evitar contagiar a la familia y por supuesto al pueblo salvadoreño. Creo que es fundamental, por supuesto, y es necesario que todos contribuyamos justamente a poder desarrollar realmente esta cuarentena, que es fundamental. Y hemos dicho con toda claridad, le hemos permitido al gobierno que realmente pueda adquirir de forma directa contrataciones. Pero eso sí, queda con toda claridad establecido que deberán de presentar informes a esta Asamblea Legislativa. Informes completos, porque lo que hemos tenido hasta este momento, que le hemos aprobado, por cierto, al órgano ejecutivo, al gobierno, más de 46 decretos que han tenido que ver con la cuarentena, decretos que han tenido que ver con la ley de emergencia, 2 veces decretos sobre restricciones de los derechos constitucionales, el decreto de los 2.000 millones, el decreto de los 1.000 millones, el decreto de 42 millones para que pueda utilizarlo de un préstamo con el gobierno de Japón a través del JICA,
el decreto de promoción del empleo, el decreto para incidir pago de impuestos, el decreto para prorrogar recibos de agua y luz y teléfono, el decreto de refuerzos presupuestarios. 46 decretos le hemos aprobado al gobierno. Hemos escuchado muchas veces al órgano ejecutivo, específicamente incluso al mismo presidente, que todavía no ha tenido fondos, para poder, de parte de esta Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que informarle al pueblo salvadoreño. Esta Asamblea Legislativa ha recibido informes del señor ministro de Hacienda, en la cual nos decía el señor ministro de Hacienda, y mire qué interesante esto, pueblo salvadoreño, que al día 30 de abril del 2020, el gobierno había recibido ya 488.7 millones de dólares. 488.7 millones de dólares. Eso había recibido ya el gobierno. Había recibido también 46 millones de dólares que venían, como ya lo mencioné, justamente de un préstamo a través del gobierno de Japón, a través de la agencia de cooperación JICA. Pero también tenemos que destacar aspectos importantes que creo que hay que informarle al pueblo salvadoreño. Tengo en mis manos un informe del 6 de mayo de la Corte de Cuentas. ¿Y qué dice la Corte de Cuentas? Y por eso lo estamos dejando claramente establecido en esta ley. La Corte de Cuentas dice con toda claridad, por ejemplo, dice que en cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, falta de entrega de información de manera expedita ha generado limitantes en los procedimientos para realizar el examen. Miren qué interesante, pueblo salvadoreño. En cuanto al Ministerio de Salud, también dicen los informes de la Corte de Cuentas, falta de entrega o demora en proporcionar información para efectos de examen, a pesar de haber nombrado al señor ministro un enlace. Entonces, creemos que es importante destacar, establecer, en este mismo informe, por ejemplo, dice la Corte de Cuentas, pueblo salvadoreño, existe un grupo de 100,000 beneficiarios que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados para entregarle los $300. Estos son más de 30 millones de dólares, de acuerdo a este informe que nos está presentando justamente la Corte de Cuentas. Así que estamos dejando claramente establecido que se deben de presentar informes todas aquellas instituciones que tengan que ver con esta pandemia. La Corte de Cuentas también le informó a esta Asamblea Legislativa y le informó con fecha 30 de abril del 2020 que estaba queriendo ya auditar al gobierno más de $402.695.099.41. Estas son cantidades enormes de dinero. Queremos transparencia. En esta ley estamos dejando, por supuesto, todos esos aspectos para que haya transparencia. No puede ser que hayan informes de ministros, por ejemplo, el informe que vino de los $300, y en este informe solamente nos hayan dicho que se había buscado como modalidad para entregar los $300 cómo se entregaba el subsidio del gas. El pueblo salvadoreño debe de saber y debe querer saber cuántos de verdad salvadoreños recibieron los $300, cuántos salvadoreños no lo retiraron, cuántos salvadoreños lo entregaron de nuevo, cuántos salvadoreños fueron los que entregaron por departamento, cuántos salvadoreños entregaron por municipio. Los salvadoreños quieren saber qué se hicieron todos los dineros que se hablan hasta de 450 millones de dólares. No puede ser que funcionarios como el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, por ejemplo, nos dice acá que compró en un informe que mandó a esta Asamblea Legislativa con fecha 24 de abril del 2020,
Nos dice, por ejemplo, que compró mascarillas y nos dice que esas mascarillas costaron $1.422.000, pero no nos dice a qué precio las compró, pero no nos dice cuántas compró. Estos informes incompletos, ahora queda por ley todo lo que deberá tener establecido para poderle informar al pueblo salvadoreño. Hay informes que hemos recibido, por ejemplo, el del señor ministro de la Defensa. El señor ministro de la Defensa nos mandó un informe en el cual decía que se habían comprado cantidades de combustible, pero no dice a cómo los compró, cuándo los compró, a qué precio los compró, qué cantidad compró. Solo nos están dando los valores generales que han gastado. Estos informes deben de ser más completos. El señor ministro de Obras Públicas nos manda una sola paginita y en esa página dice que ha gastado más de $14 millones en el hospital que está en la Feria Internacional. Necesitamos datos. La transparencia es importante para el pueblo salvadoreño. Esta ley que contempla aspectos de salud, que contempla, por supuesto, que lo más importante para los salvadoreños y para esta Asamblea Legislativa, específicamente para nuestro grupo parlamentario, es la salud, es la vida. Pero también nos dice que los salvadoreños están saliendo con las camisas blancas, que los salvadoreños se están expresando y muchos de ellos se están incluso arriesgando, saliendo ya definitivamente a buscar la comida. Por eso es que en esta ley se establece que de forma gradual, con los protocolos de salud, que eso es importante, manteniendo todos los protocolos para que evitemos el contagio, que es lo más importante, que es lo más fundamental, de forma paulatina podamos ir integrando la actividad productiva. Así que, pueblo salvadoreño, esperamos que esta ley les sea útil. El presidente de la República, el gobierno, tiene una ley de emergencia aprobada este día y tiene ley de cuarentena aprobada también este día. Esperamos que realmente el presidente de la República pueda sancionarla para que entre en vigencia, para que puedan seguirse comprando insumos, para que por supuesto también se atienda mejor al pueblo salvadoreño. Los salvadoreños lo que queremos en esta situación difícil ante esta pandemia es tener de verdad la mejor atención de salud. Hoy por hoy, lastimosamente, los salvadoreños no quieren ir a los hospitales porque en muchos casos, muchísima gente nos comenta y nos dice, llegó por otra enfermedad y ahí se fue a infectar. Ningún salvadoreño quiere ir a un hospital. Esa confianza debe recuperarse. Hay que hacer esfuerzos. Hay que buscar la ayuda, señores del gobierno. Formen un buen equipo. Los salvadoreños deben de tener confianza de ir a su sistema de salud. Le hemos aprobado todos los fondos. Le hemos autorizado para que busquen préstamos, para que los traigan acá. Es más, en esta ley estamos dejando incluso para que todos aquellos trabajadores pueda ayudárseles con más de $140 millones, para que todos aquellos trabajadores que sus microempresas que han quebrado, que ya no les pueden seguir pagando, a través del Seguro Social se les pueda cancelar por lo menos el 50% de su salario. Dependerá del gobierno que consiga esos fondos, que los traiga a esta Asamblea Legislativa. Aquí seguramente se los vamos a aprobar porque los salvadoreños se merecen que sigan teniendo la confianza y la seguridad de sus trabajos, para que las microempresas sigan funcionando. Y por supuesto los salvadoreños se merecen de verdad tener una excelente atención, pero también se merecen poderse conseguir el pan de cada día. Cuarentena no habrá con hambre. Cuarentena habrá mientras el pueblo salvadoreño tenga comida y esté consciente, sobre todo, que debe tomar medidas
medidas sanitarias estrictas. Invito al pueblo salvadoreño para que tome todas las medidas sanitarias estrictas. Y al presidente de la República le hago un llamado para que pueda sancionar, para que pueda poner en práctica y en funcionamiento esta ley que solo hemos buscado con sus funcionarios. La mayoría de aspectos de esta ley las hemos sacado por consenso, la inmensa mayoría, el 95-98% de lo que contempla esta ley, si no es que más, ha sido en consenso con sus funcionarios. Que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias, presidente, en función. Gracias, diputado. Continúa en el uso de la palabra